¿Quién leyó la clase del día de hoy? Todos, doctora. Sí. Todos. A ver, la Ok, muestra. muy bien. Entonces, ¿me pueden hacer el cálculo de la muestra del artículo de mañana? Hello. Yo creo que eso fue lo más difícil, intentar hacer el cálculo, saber si la fórmula estaba bien o no. Primero, pues, ¿qué fórmula utilizó? Habitualmente cuando hablamos en material y métodos y que estamos en el área de tipo de muestreo y cálculo de la muestra, en el artículo científico o en el protocolo de investigación tenemos que hablar qué tipo de población, si fue finita o infinita, qué prevalencia se utilizó y demás para ver qué fórmula íbamos a utilizar, ¿verdad? Muy bien, ya lo veremos mañana. Bueno, Robert, ¿qué leíste de la clase de hoy? Los tipos de cálculo. Tipos de cálculo. Más específicamente. Ay. Mira, sinceramente, leí las fórmulas, no las entendí muy bien, entonces no tengo el concepto bien aterrizado como para explicarlo. Ok, a ver. Aldo, ¿qué leíste de la clase? ¿Ahí me escucho? ¿Sí? En el celular. Bueno, estábamos viendo por ejemplo, el cálculo de la muestra, que iba a ser muy importante a la hora necesitábamos saber la dimensión de nuestra investigación en cuestión de la población. También necesitábamos ver al grado de confianza que queríamos realizarla, que puede ser como lo que le llamaban el 6 sigma, que puede ser el 99% de confianza. El 95, ajá. Bueno, el 95, bueno, venía en el texto del Sampieri, que era era lo ideal a la hora de realizar la investigación. Así y también, es. pues obviamente teníamos que tener un margen de error. Así es. Que era el 5%. Mencionaba también la cuestión de la probabilidad. La probabilidad es en el sentido de que si sabíamos la cuestión de la población, decía que era como aventar una moneda al aire, y entonces te da un 50%. Ok. Aquí cuando hablamos de tipos de muestreo, antes de irnos a la muestra, ¿cómo podemos clasificar a los tipos de muestreo, Aldo? A ver. Hay varios tipos de muestreo, sin embargo, podemos tener una clasificación. Probabilístico y no probabilístico. Probabilístico y no probabilístico. Muy Así bien, es. Netio. ¿Y qué característica, Nieto, tiene el probabilístico? Bueno, ahí en el probabilístico, en sí ya todos deben de tener la misma probabilidad de ser elegidos. Todos, ajá. Y pues obviamente va a tener varias, bueno, su clasificación se va a dividir en varias categorías, como por ejemplo aleatorio, que va a ser, digamos, como al azar. Ajá. Sistemático, que va a ser la población de estudio entre la muestra. Ok. Y certificado, que puede ser como que dividido en categorías. Conglomerado, ese se refiere más que todo como a dividirlo, digamos, como, bueno, así lo mencionaba, como en grupos grandes, vecindarios o sí. Ok, y por bloques también. Así es. Y ese es de los probabilísticos. De los probabilísticos. ¿Y qué característica tienen los no probabilísticos? Pues aquí es todo lo contrario. Aquí realmente la cantidad de personas pues no van a ser selectas o elegidas, digamos, con la misma probabilidad. Aquí más que todo vamos a tener cierta preferencia o van a influir otro tipo de factores que van a venir a influir o a incidir sobre la elección. Ok, muy bien. Muy bien. En eso depende, doctora, de lo que estamos investigando.
Aquí la pauta la va a dictar el tipo de investigación, o las características que yo necesito para mi investigación, ¿verdad? A lo mejor, no sé, si yo necesito trabajar con individuos que tengan tuberculosis en la unidad, pues, ¿cómo sería mi tipo de muestreo? Ellos están identificados, los pacientes con diagnóstico de TB pulmonar. No probabilístico por cuotas. Por cuota o censo, muy bien. Entonces, es decir, en un muestreo por cuota o por censo, es un grupo nato. O sea, es un grupo que tiene las mismas características. En este caso va a ser el grupo que tiene el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Y no sé, supongamos que son 50 a lo que va de la cuenta del 2020, ¿verdad? Ese grupo varía porque hay altas y hay bajas, por incumplimiento del tratamiento, por fallecimiento, por cambio de adscripción, por lo que tú quieras. Entonces, ese grupo varía, pero en el momento supongamos que tengo 50. La característica en ese muestreo es que yo debo de incluir al 100%. Ahí no puedo decir, bueno, son 50, pero meto 10. No, ahí estás obligado a ingresar a todos esos individuos que tienen esas características que yo necesito. ¿Ok? Muy bien, Ilse. Bueno, pues empezamos entonces. Muy bien. Bueno, los objetivos de esta clase va a ser comprender los conceptos y características de población, muestra y universo, conocer los tipos de muestreo, como ya lo dijeron bien, el probabilístico y el no probabilístico y las variantes de cada uno, y el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, primero tenemos el concepto de universo, en donde se refiere a la totalidad de individuos o elementos en la que puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y luego viene la población de estudio y muestra. La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Estas deben ser establecidas con claridad. Estas características es con la finalidad de delimitar cuáles van a ser las unidades muestrales. Por eso es importante como tener bien claros los objetivos de la investigación para no confundirnos porque luego se puede hacer erróneamente la selección de la población y pues por ende va a estar mal la muestra. También hay que tomar en cuenta que las razones prácticas, no solo los objetivos, sino también las razones prácticas, cuál va a ser pues lo más sencillo. Si vamos a tener una población muy grande, o sea, por ejemplo, si queremos hacer una investigación pues a nivel nacional ahorita, pues a lo mejor sí va a ser un poco pues difícil, pero si lo hacemos como por regiones o a nivel de la clínica, pues va a ser más práctico y más fácil hacerlo. Por ejemplo, aquí la diferencia, ¿qué diferencia hay entre población y muestra? Pues una población es aquella que va a estar determinada por una característica, ¿verdad? Va a tener una característica que la define, la población. Y la muestra va a ser un número de individuos de esa población que es suficiente para representar a la población. ¿Ok? Es por eso que debemos de realizar un cálculo de la muestra cuando la investigación así me lo está solicitando. ¿Ok? Y aquí vamos a ver dos conceptos, que es frecuencia y participantes, ¿verdad? Es decir, ¿qué frecuencia tiene ese efecto en los participantes? Y de ahí vamos a ir sacando los elementos que necesitamos para realizar el cálculo de la muestra. ¿Ok? Aquí lo que nosotros tenemos que quedar claro es que la muestra son participantes que tienen esa misma característica definitoria de mi población, pero que es un número representativo de esa población. Es decir, lo que me salga a mí en esa muestra quiere decir que yo lo puedo extrapolar a la población, ¿verdad? Es un pedazo del pastel,
Que yo agarré ese pedazo del pastel, esa cuarta parte del pastel, y esa cuarta parte del pastel es de chocolate, es seco, tiene betún, me da gastritis, me da colitis, me da un malestar. Bueno, ok, entonces yo creo que todo el pastel de chocolate va a causar lo mismo, ¿ok? Es algo representativo, ¿ok? ¿Qué más? También recordar que un estudio no por tener una población muy grande va a ser mejor, sino por la calidad al delimitar claramente cuáles son las características de la población con base al planteamiento del problema. Este es un dibujo, pues para ahí explicar la diferencia de universo, población y muestra. Aquí viene por el ejemplo de que el universo pues son todas las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y luego la población van a ser 1000 mujeres en la clínica, podría ser con algunas características que les pongamos, no sé, con hipertensión. Y dependiendo del objetivo del trabajo de investigación. Y las 200 mujeres, ya haciendo el cálculo, pues sería la muestra, ¿no? Otro ejemplo de la delimitación de la población, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio donde se quiere saber el efecto, creo que el ejemplo era de que el efecto de la televisión en los niños, de los programas como violentos. Entonces, pues ahí hay que definir en qué niños lo vas a aplicar. Si en todos los niños de México o en los niños del área metropolitana, en la Ciudad de México, que cursen cuarto, quinto y sexto año de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino. ¿Okay? Ahí ya estamos delimitando la población, ya le estamos como dando ciertas características que nos van a facilitar hacer el estudio. También hay que especificar tiempo y lugar. El primer paso para delimitar, para delimitar lo que es la población va a ser definir la unidad de análisis, o sea, que vamos a medir individuos, organizaciones, perros, gatos, periódicos, eventos, lo que sea, que querramos investigar. Es decir, las características que van a delimitar la población. Y luego la muestra, pues va a ser el subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión. Y esta debe ser representativo de dicha población, como lo explica ahorita la doctora. Bueno, los tipos de muestra. Estos van a ser determinadas en base al planteamiento del problema, de la hipótesis, del diseño de investigación y del alcance de sus contribuciones. Están divididos en dos, en probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos tienen la característica de todos, tienen la posibilidad de ser elegidos y se dividen en aleatorio simple, sistémico, estratificado y por conglomerados o racimos. Los no probabilísticos, en estos la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Y hay por cuotas, accidental, intencional y de juicio. Bueno, ¿cómo se va a seleccionar una muestra probabilística? Primero lo que hay que hacer es calcular la muestra que sea representativo de la población. Esto va a ser por mediante fórmulas o calculadoras que ya vienen en softwares o programas en donde pues se facilita más. Y en segundo punto va a ser seleccionar los elementos muestrales de manera que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. La ventaja va a ser que puede medirse el tamaño de error en nuestras predicciones y el objetivo va a ser reducir al mínimo ese error, al que se le va a llamar error estándar. El objetivo del cálculo del tamaño de la muestra va a ser pues que sea representativa del universo de la población con cierta probabilidad de error y nivel de confianza, así como la probabilidad de ser elegido.
Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos? Primero tenemos que conocer el tamaño de nuestra población. Bueno, va a haber casos en los que no se conozcan, pero en caso de que sí, es decir, que sea finita, bueno, hay que tener en mente cuál va a ser el tamaño de la población. Después vamos a definir el error estándar máximo aceptable. El libro venía que puede ser de 1 al 5%, pero el más usado pues es el 5%. El porcentaje estimado de la muestra va a ser un 50%. Este es cuando no tengamos como muestreos anteriores. Esto significa que va a haber 50% de probabilidades de que ocurra y 50% de que no ocurra. En la fórmula se representa por una P, que es de que sí ocurre, y Q, que no ocurra. Es decir, la P y la Q van a tener el valor de 50% o 0.5 a la hora de sustituirlos. Y el nivel de confianza, pues, va a ser el resto del 100% del error estándar máximo aceptable. Si, por ejemplo, si en el error estándar máximo aceptable fue un 5%, el nivel de confianza va a ser un 95%. Si pusimos 1%, el nivel de confianza pues va a ser el 99%. Y representa el porcentaje de acertar en la representatividad de la muestra. Un ejemplo, si se quiere saber el número de empresas que hay, bueno, no me acuerdo cómo era el ejemplo, pero bueno, sabemos que hay 2.200 empresas en la ciudad. Ese es nuestro tamaño de población. ¿Ok? Si metemos venía un programa STAT, pero en internet hay calculadoras que te ayudan a hacer el cálculo. Te piden el tamaño de población, tienes que poner el error estándar, que sería, le ponemos un 5%, el porcentaje estimado de muestra va a ser 50% y de confianza 95%. Al ingresar estos datos que te piden, le pones en calcular y te da el resultado, que por ejemplo aquí es 327.17. Ese es el tamaño de la muestra. A esta muestra se le llama muestras aleatorias simples, que va a ser como la base para calcular también los estratificados y por racimos. Okay. Aquí es bien importante, muchachos, cuando hacemos el protocolo, un error bien importante. Si ustedes ven la guía de elaboración de un protocolo, en material y métodos viene una sección que es el cálculo de la muestra. Y ahí lo primero que te pregunta es el tipo de muestreo, es decir, probabilístico o no probabilístico. Y hay muchas de las ocasiones en que ponen, muestreo probabilístico. Y me van a poner, y luego me ponen el cálculo de la muestra. No se realiza cálculo de la muestra porque voy a utilizar un censo. Pues entonces no es correcto, o sea, todo tiene que tener, ya les digo, en investigación, el paso 1 te lleva al 2, el 2 al 3 y demás. Entonces, si yo voy a utilizar un censo de pacientes, como el ejemplo de tuberculosis, ¿qué tipo de muestreo es? Probabilístico. No probabilístico. No probabilístico. Es no probabilístico. ¿Sí? Porque ¿qué característica tiene? No todos tienen la misma característica. O sea, así es, no probabilístico por cuota o por censo. Sí, ya lo había dicho, gracias. ¿Ok? Entonces, ese es un error bien común. Y entonces eso puede pasar de error para cuando ustedes van a calcular una muestra. Lo que dice Ilse del intervalo de confianza o definir el error aceptable, es mejor poner siempre el intervalo de confianza al 95%. Es mucho más exacto poner el 99%, por supuesto. Si hablamos de estadística, es mejor poner el 99%. Sin embargo, dejan un margen de error muy poco. Es decir, no pueden perder prácticamente nada de participantes al momento que calculan su muestra, ¿sí? Y habitualmente, nosotros ya en la experiencia que hemos tenido en investigación es que sí llegas a perder entre el 5 y el 7% de los participantes cuando estás haciendo un protocolo. Nosotros a veces lo que hacemos es que decimos, bueno, ya te queda aquí este cálculo de la muestra, te salió a 327, ok,
Cuando hagas la selección de los sujetos, auméntale un 5% a estos 327 para que trates de tener el número estimado del cálculo de la muestra, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que pierdes el 7 y hay ocasiones en que pierdes el 15. Entonces nosotros les decimos, ¿sabes qué? Aumenta un 5% más de la muestra y ya ese va a ser el número de participantes que vas a necesitar. ¿Ok? Este porcentaje del 50% es como ya habíamos visto en la hipótesis. No encontré una prevalencia estimada. Es raro, ¿verdad? Pero cuando tengo una prevalencia estimada del padecimiento que voy a utilizar, pues aquí no va a ir el 50, va a ir la prevalencia que se conoce a nivel mundial o nacional o local para yo hacer mi cálculo de la muestra. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Doctora, el nivel de error máximo aceptable debe compensar el nivel de confianza, o sea, debe ser 95.5, puede ser 95.3. No, pues si tú tienes un intervalo de confianza del 95, tu margen de error es del 1%. Entonces no podemos manejar un margen de error menor del 3%. No, ¿Qué? eso es o 95 o 99. Sí, pero, o sea, nivel de confianza le pongo 95 y el definir el error estándar al máximo aceptable, le puedo poner menos, o sea, le puedo poner 3%, 2%. No, se tiene que hacer el 5, o sea, es congruente. Ok, entonces ahí hay una corrección. Sí, es congruente, o sea, esto es lo que te dice, que es lo estimado que vas a perder, entre el 1 y el 5%. Pero si tú manejas un nivel de confianza del 95%, pues obviamente tu margen de error es 5. Si tú manejas un nivel de confianza del 99%, pues tu margen de error es el 1%. ¿Ok? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Adelante, Ilse. Muy bueno. Es la fórmula por la que se puede, pues, calcular manualmente. Sí se ve como un poquito, pues, complicada, pero nada más de ir sustituyendo los datos que ya teníamos anteriormente. En donde n minúscula es el número de muestra, la n mayúscula es el total de la población, la z va a depender del número del intervalo de confianza, que si es un 95%, hay una tabla de valores de z, en donde te dice que si el 95% es del intervalo de confianza, el coeficiente va a ser de 1,96. La P, que es el porcentaje que manejábamos ahorita, es la proporción esperada. Q es la proporción de que no suceda. Y la D es la precisión. Lo del intervalo del error, pues va a ser 5%. Y bien, un ejemplo, ¿cuántas personas tendría que estudiar una población de 15,000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? ¿Ok? Entonces ya te están diciendo que la población es de 15,000 habitantes. Se van a sustituir los datos. N, pues es 15,000. 1,96 es el valor de Z de lo del intervalo de confianza que le corresponde al 95%. Punto 5 es el valor de P y punto 95 es de que si sucede. Punto 05. Punto 05, no punto 5. Perdón, sí, punto 05, ajá. Y el 95 pues el intervalo de confianza. ¿Ok? Y abajo se van a seguir sustituyendo los datos. Lo de aquí, lo de la D, fue la onda. Es el margen de error. Sí, pero... Era 5.05. Es que sí está mal, debería ser 0.05. Sí, era 0.05 al cuadrado. 15,000 menos 1 más 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95 y el resultado va a ser 200. Esto va a ser, igual si lo metes en una calculadora, pues te va a dar
el cálculo, pero manualmente pues así debe de ser. Nada más aquí en vez de .03 es .05. Sí, y aquí no se preocupen, o sea, las calculadoras se pueden utilizar. Hay programas gratuitos, hay uno que se llama Epidata, y hay otro que se llama EpiInfo, que están gratis, los pueden descargar de la página del CDC. Y una área que tienen estos programas es el cálculo de la muestra. Y ahí te ponen cálculo de la muestra para descriptivo, cálculo de la muestra para casos y controles, cálculo de la muestra para corte, cálculo de la muestra para experimental. Ahí te ponen, ya están adaptados para esto. Y cuando tú haces el cálculo de la muestra, con ese tipo de programas nada más pones la fórmula y pones la imagen de la sustitución de la fórmula con el cálculo que te hizo el programa. Otra calculadora que está gratuita en Excel es Fisterra, ya se las había mencionado. También la pueden descargar, es una página, es una calculadora de Excel y ahí viene en cada hoja el tipo de estudio donde se pueden utilizar. Sí, una hoja para descriptivo, una para transversal, una para corte, una para casos y controles, ¿ok? No es difícil, pero lo tienen que empezar a hacer. Yo les recomendaría que empezaran a buscar artículos así como el que vimos. Vamos a estar teniendo lecturas críticas todos los viernes. Y hagan el ejercicio de ver si pueden hacer el cálculo de la muestra con los datos que tienen ahí. La lectura crítica es, yo creo que la mejor herramienta, la mejor estrategia educativa para hablar de investigación. Ahí vamos a hablar de los conceptos. Mañana van a ver cómo lo hacemos. Lean el artículo, ¿verdad? Por supuesto. Para no agarrarlos tan feo. Pero es para eso. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, no se estresen por cálculos de la muestra y ahorita tienen muchas aplicaciones, herramientas y calculadoras que hacen este tipo de cosas. ¿Ok? Lo que sí quiero que les quede claro es el por qué es la población, el por qué es el cálculo de error, el por qué es el intervalo de confianza, el error estimado y todo, de dónde salen las cosas. Eso sí lo tienen que tener claro porque esos datos los van a poner ustedes, obviamente, en la calculadora. ¿Ok? Bien, adelante, Ilse. Bueno, dentro de la muestra probabilística está la muestra probabilística estratificada. En la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Es igualmente probabilística y se considerarán segmentos o grupos de población llamados estratos. Se dividirá la población en subpoblaciones. Se va a sacar la muestra primero de la población y luego se va a sacar una constante que va a servir para sacar la muestra representativa de cada estrato. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo se hace. Esto sucede cuando el interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, de ahorita del ejemplo que decía la doctora del pastel, por ejemplo, si tienes chocolate, si tienes vainilla, pero tienes poquita fresa, pues con esto se aseguras que al agarrar tú un pedazo de pastel, agarres una proporción de cada una representativa del total. ¿Ok? El ejemplo de cálculo de la muestra probabilística, por ejemplo, si tenemos nuestro universo, que son 1176 organizaciones de directores de recursos humanos, tú quieres evaluar cómo es el trato hacia sus trabajadores, pero tú tienes directores de diferentes tipos de empresas, ya sea de alimentos, siderúrgica, no sé, de distintos tipos de industrias. Bueno, pues aquí es donde se puede usar la muestra estratificada. Primero se va a calcular la muestra de nuestra población. Aquí, vean, es que en el libro manejaba como universo y población como si fuera a veces lo mismo, pero bueno, aquí nuestra población van a ser 1176 directores. Se va a calcular la muestra en base al proceso que hicimos ahorita
y pues el resultado es 298 directivos. Ese va a ser nuestra muestra con respecto a la población, ¿ok? Después, el segmentar la muestra en relación a las categorías, se debe de obtener una fracción constante. ¿Esto cómo se va a obtener? Dividiendo la muestra, que es n sobre la población, es decir, 298, que fue el número que nos dio al hacer el cálculo para la muestra, sobre nuestra población, que es 1176. Al dividirlo nos da el resultado de 0.2534, que va a ser la fracción constante que se va a multiplicar por el total de cada segmento o cada categoría. Después se va a seleccionar una muestra para cada estrato. Aquí viene un ejemplo. Siguiendo con el mismo ejemplo de los recursos humanos y de las industrias, bueno, ya sabemos que la constante es 0.25. Acá está, constante 0.2534. Y aquí tenemos la lista de distintas características o estratos de nuestra población, que es extractivo siderúrgico, metalmecánicas, alimentos y bebidas. Bueno, aquí vienen todos. De cada uno tenemos, por ejemplo, del primero tiene 53, del primero 109, ¿ok? Porque está dividido en distintos tipos de directores según su giro. Pero de unos tenemos 53, de otros tenemos 110, 215, esos son diferentes, ¿ok? En total, pues nos dan un número de población. La finalidad de hacer este cálculo es sacar una muestra representativa del total de cada estrato. Por ejemplo, la muestra, en la población de extractivo y siderúrgico, pues son 53 directores. Como ya sacamos la constante, vamos a multiplicar 53 por 0.25 para sacar la muestra representativa de ese estrato. Y nos da a 13. Y así lo vamos a ir haciendo con cada estrato, ¿ok? Al final de hacerlo con cada estrato y lo sumamos, pues nos va a dar el resultado que obtuvimos anteriormente, que son 298. Con esto nos aseguramos que la muestra de cada estrato sea representativa, ¿ok? Y que al sumar, pues nos da el número otra vez de la muestra total de la población. No sé si me expliqué. Está medio complicado, pero... Ya les tomé foto con cara de asustados, ahorita se las... Es que en el libro sí viene más o menos, pero hay que leerlo así como con calma e ir digiriendo todo poco a poco, ¿ok? Es más o menos como el anterior, pero en el anterior es como si todos fueran iguales, ¿no? Y en este sí hay distintos tipos de personas, de distintos tipos de fábricas, por así Hay decirlo. como que sacas un Hay que muestreo. seleccionar una muestra de cada uno, porque sería injusto como agarrar como, para decir como parejos, si en uno hay 110 y en el otro hay 51. Sí, es que básicamente tomas el valor de la constante que habías sacado anteriormente y lo multiplicas directamente por cada uno de los, Sí. de los giros. De los Entonces, 0.2534 por 53 nos da 13. Y luego por 109 nos da 27.6, pero como no va a haber medias personas ni se redondea. Sí, y así es, así lo vas haciendo con cada uno y les digo, al final del total te debe de dar la muestra que obtuviste al principio. Y sigue siendo representativa. ¿Okay? Ajá, sigue siendo hay una constante matemática que es la que nos está dictando eso, ¿ok? Sí. Aquí en el cálculo de la muestra es eso más que nada, o sea que estadísticamente se pueda confirmar que ese número sea representativo de la muestra, ¿ok? Doc, ¿sí? Este cálculo puedo aplicar, por decir, cuando tengo una población, que voy a estudiar una población de mujeres de diferentes edades. No, ahí depende, por ejemplo, no sé, si tú vas a buscar mujeres en edad reproductiva, pues la característica va a ser el sexo y que estén dentro de la edad reproductiva. Ok.
¿ok? Ahí, y depende del tipo de estudio que tú vayas a hacer, o sea, no quiere decir que porque en mi estudio voy a hacer, no sé, evaluación de nivel socioeconómico en las familias. ¿Sabes qué? Pues es que estas son de nivel marginal, estas son estrato elite, estas son nivel socioeconómico medio alto y medio bajo. Eso no es estratificado. O sea, tú estás viendo las familias de la unidad, esa es tu población y vas a ver la frecuencia que cuántas tienes de marginales, cuántas son estrato medio, cuántos son estrato alto, cuánto elite. Al final de cuentas es una prevalencia. Vas a sacar una prevalencia del número de familias que tienes, pero no es un estratificado así, no. A lo mejor un estratificado sería, ¿sabes qué? Como dijo Ilse ahorita, voy a evaluar el nivel de violencia en las escuelas, en nivel de educación básico. ¿Sabes qué? En la zona 4, que es la de la 32, no sé, ¿verdad? Desconozco el número. Tengo 300 escuelas. Entonces, vamos a agarrar a los grupos de tercero de primaria o de sexto de primaria. De todos los sextos de primaria de esas escuelas. Pues eso es estratificado. ¿Ok? Ok. Porque son niños de la misma edad que están en nivel de educación básica, que son de sexto año, pero están en diferentes escuelas y voy a ver si a lo mejor hay más violencia en una área que en la otra. ¿Ok? Creo que nos quedan 3 minutos. Sí, Ya lo entendí, gracias. Ok, ándale, Ilse, échatelo. Bueno, Doctora, ¿Sí? bueno, quería hacer una pregunta antes de que Sí. se acabara el tiempo. Es que con nuestros estudios realmente podemos usar cualquiera, probabilístico o no probabilístico. Sí, pero eso lo dicta tu estudio. Eso lo va a dictar el estudio. Ajá. Me quedaba la duda porque pues yo encontré que los diferenciaba en que el probabilístico era algo que sí podía ser representativo y que podías inferenciar sobre tu Así es. población, y el no probabilístico pues no era como tan cierto o tan útil. Entonces No, es mejor hacer siempre algo al azar. Es decir, ok, yo aviento las manzanas y todas las que caigan en la mesa son las que voy a estudiar. Pues es el azar lo que dicto, yo no metí mano en eso. Y realmente cuando tú lo haces no probabilístico, no quiere decir que no metas mano, sino que a lo mejor tú vas a necesitar participantes de 18 a 59 años de edad, es decir, ya excluí a los menores de 18 y a los mayores de 60, ya no me acuerdo del rango que dije. Pero esos participantes tienen que tener sobrepeso y obesidad, y esos participantes además tienen que tener diabetes. Ya tienen una característica. Ya ahí la selección de la muestra te la dicta las características del estudio que tú necesitas. A lo mejor si hiciéramos, no sé, nivel de violencia por aislamiento de COVID en Nuevo León. Ah, bueno, pues ahí entran todos. Toda la población de Nuevo León tiene el mismo derecho de participar, todo, porque la mayoría estamos aislados en casa y la mayoría no tenemos una rutina. Bueno, entran todos, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, pero eso... Infinita. Sí, o sea, ahí sí es de que todos colusos, todos rabones, todos van a entrar y todos me van a decir qué nivel de violencia tienen. ¿Ok? ¿Cuántas diapos te faltan, Ilse? pues no sé en cuál voy. Como 15. A ver. Como... Bueno, volvemos a entrar. voy a- Ok, salimos y volvemos a entrar para terminar. Nada más que ahorita tú grabas la segunda parte porque la mía se va a quedar grabando. ¿Ok? Ok. Sí. Ok.